Hola a todas y todos, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar aquí con nosotras y con Jordi Nomen, que tenemos de invitado especial. Estamos súper contentas de tener este privilegio de que nos acompañes un rato a dialogar, Jordi, a compartir ideas con nosotras y también con la gente que se conecte. Estamos felices de recibirte, eh, sobre todo para platicar acerca de tu nuevo libro, que estábamos ansiosas desde cuando que ya saliera, porque bueno, la charla anterior que tuvimos oportunidad de platicar un poquito acerca del niño filósofo y el niño filósofo y el arte, y hoy vamos a hablar de el niño filósofo y la ética. Así es. Y bueno, para empezar, vamos a presentar a nuestro súper invitado y él es Jordi Nomen, es profesor de Filosofía y Ciencias Sociales en Barcelona. Es evidentemente una semblanza brevísima de todo tu trabajo, Jordi, pero bueno, es lo que ahorita encontramos importante para destacar. Es autor del libro El niño filósofo y el niño filósofo del arte y el niño filósofo y la ética. Obras que lo han consolidado como referente en el campo de la filosofía para niños y sin duda también una inspiración y referente para nosotras en nuestra labor. Entonces, te damos las gracias y reconocemos el privilegio de tenerte aquí acompañándonos. Y bueno, Jordi, pues vamos a entrar en materia porque estamos ansiosas por escucharte. Cuando hablábamos antes acerca de la dimensión crítica del pensamiento y luego la dimensión creativa, nos estaba haciendo falta este componente que incluso tú mencionas en tu libro como uno muy relevante, que yo digo, el pensamiento de alto nivel trabaja las tres dimensiones juntas, pero se pone por delante la dimensión ética. Y entonces nos gustaría mucho empezar por ahí. ¿Por qué mencionas, Jordi, que la dimensión ética se pone por delante en el pensamiento de alto nivel? Bueno, antes que nada agradeceros a las dos haberme invitado para dialogar este rato con vosotras y con todas las personas que nos están escuchando. La verdad es que es un placer pues siempre hablar con vosotras y ya sabéis que estaríamos mucho rato hablando. Entonces, para contestar a la idea, a ver, el pensamiento complejo, multidimensional del que hablaba Lippmann, pues contenía estas tres dimensiones, ¿no? La crítica, la creativa y la cuidadosa. Parece bastante relevante que la última dimensión, la cuidadosa, llegó bastante después que las anteriores, ¿no? Y eso fue porque Lippmann se dio cuenta de que, bueno, uno puede ser crítico y creativo y a pesar de ello hacer el mal en el mundo, ¿no? Entonces se dio cuenta de que evidentemente ahí faltaba una dimensión y yo creo que es la más importante porque es la que garantiza la convivencia humana y la construcción de un mundo mejor, ¿no? La crítica y la creatividad pueden ser mal utilizadas. El pensamiento cuidadoso nunca puede ser mal utilizado. Siempre conlleva y siempre lleva a la bondad, ¿no? A ser buena persona, que yo creo que eso es el gran objetivo que tenemos las personas y las familias, sobre todo las familias, ¿no? Para sus hijos e hijas, ¿no? Que sean buenas personas ante todo, ¿no? Con eso ya realmente pues contribuyen a hacer el mundo mejor, ¿no? Entonces, yo creo que es de la tríada para mí el más importante, sin duda. Pondría la bondad como el valor esencial por encima de todos los demás, ¿no? Y eso es lo que he intentado hacer en este libro, ¿no? Destacar ese valor como el más esencial y el fundamental, ¿no? Una bondad activa que conlleve la acción. Ahí estoy mucho, hay cuatro conceptos, bueno, no sé si me estoy enrollando mucho, ¿eh? No, Pero no, no, no. hay cuatro conceptos que yo creo que hay que tener muy claros en el mundo de la ética, que son el concepto de valor, el concepto de principio, el concepto de virtud y el concepto de norma. Creo que son cuatro conceptos que vale la pena diferenciar, ¿no? El concepto, el valor siempre es un ideal, está ahí arriba, ¿no? Y todo el mundo en su discurso utiliza los grandes valores. Esto es algo que es muy común, ¿no? Siempre se hace en nombre de un gran valor, sea lo que sea, incluso cosas muy mal hechas se hacen en nombre de un gran valor muchas veces intentando justificarlo, ¿no? Por eso estoy con Aristóteles, porque Aristóteles lo que decía es que un valor que no se traduce en una virtud, es decir, en la realización de ese valor,
a la práctica es un valor que no sirve para nada, ¿no? Entonces yo creo que debemos fomentar los valores, por supuesto, pero siempre unidos a las virtudes. Y ahí también introduciría el concepto de principio, que es algo un poquito más, incluso más abajo que la virtud, ¿no? Porque la virtud se contiene en el carácter de la persona. El principio es la actuación directa, es decir, yo tengo que ser honesto con los demás porque mi virtud es, mi carácter es honesto y porque el valor que defiendo es la verdad. Entonces, el principio es, ante una situación, tengo que actuar de esta manera. Y luego llega la norma, ¿no? Que la norma ya es mucho más social, ¿no? Moral, ética, social, ¿no? Debemos ser honestos, por ejemplo, pues en nuestros contratos, porque hay que decir la verdad cuando a uno le contratan y cuando uno contrata a alguien, ¿no? Porque eso es lo honesto. Eso sería la norma. Entonces, esas cuatro palabras yo creo que son muy importantes, pero no quedarnos solo con el valor. Creo que hay que ir a la virtud y al principio para que eso tenga sentido. Ahora, Jordi, tú comentas algo muy importante que a mí me parece importante decirlo así como lo comentas en la introducción de tu libro. Y es que, palabras más o menos, nos dices que los valores no se transmiten así como por ósmosis, ¿no? O se enseñan, no es de te voy a dar una clase de valores, sino que se pueden elegir a partir de la experiencia vista en otros y en otras, y sobre todo lo que tú lo dices tal cual del ejemplo. Y creo que esta propuesta es muy interesante, Jordi, porque en general dentro de la escuela, incluso dentro de la casa y dentro de otras instituciones, se ha dicho esta cosa de la transmisión de valores, como si fuera sangre que te pases de aquí y se la pasas a alguien más, ¿no? Entonces, creo que esta manera de verlo en términos de educación y de crianza, que los valores se fomentan, se comunican, se promueven, se fomentan, es a partir del ejemplo propio, pues, o sea, no hay otra manera de hacerlo, no es un dictado, no es un aprendizaje que llegue de esta manera, sino a partir del ejemplo, Jordi. Entonces, no sé si puedas desarrollar un poco más esta idea, porque creo que es súper relevante en términos de crianza. Bueno, yo evidentemente creo que los valores con los niños y con las niñas hay que construir los valores. Los valores se emiten y se construyen con ellos, ¿no? Entonces, pero siempre finalmente la persona acabará eligiendo cuáles son esos valores de buena vida, ¿no? Hay un acto de libertad en esa elección, por mucho que evidentemente cuando la familia pues, emite esos valores, pues van quedando, ¿no? Pero tiene que haber una elección, de ahí que se dé en algunas ocasiones esa pregunta típica de las familias, ¿no? Pero ¿qué hemos hecho mal si nosotros le hemos transmitido esto y no lo ha pillado? Sencillamente porque la persona tiene libertad. Entonces, quizás sí le has transmitido, pero quizás no lo ha elegido, ¿no? Por el motivo que sea, porque otras cosas se han interferido por ahí en medio y no lo ha elegido ese valor y sobre todo esa virtud, la práctica de esa virtud, ese principio, ¿no? Que decíamos, no los ha elegido, por lo tanto, no los va a practicar, aunque tú seas consciente de que has procurado promoverlo, emitirlo. Yo creo que el ejemplo, como decías claramente, Cecilia, es fundamental, ¿no? El ejemplo. Añadiría quizás también el testimonio, ¿no? Porque ahí sí que el testimonio, que es la palabra hecha viva, ¿no? El ejemplo es la acción, pero el testimonio es la palabra hecha viva, ¿no? Yo estuve allí y te explico cómo lo viví, ¿no? Entonces, eso también tiene una fuerza transmisiva muy importante, ¿no? No es lo mismo hablar por decir un ejemplo, ¿no? De los campos de concentración con un historiador que hablar con una persona que estuvo allí y que te da el testimonio de lo que vivió allí, ¿no? No es un ejemplo porque no está actuando en ese momento, porque no estamos ahí en ese contexto, pero sí que es un testimonio. Entonces yo pienso que el ejemplo es lo fundamental, estoy muy de acuerdo contigo, los valores se transmiten por ejemplo, también puede servir el testimonio, que esto vale la pena, ¿no? No tiene tanta fuerza, tanta intensidad como el ejemplo, pero pienso que puede servir. Y luego hay que tener en cuenta esto que decíamos, que la persona acabará aceptando o no esa propuesta, ¿no? Entonces, tampoco hay que culpabilizarse. Claro, tú intentas hacerlo lo mejor posible como familia, como docente, como formador,
la persona acabará eligiendo si eso va a ser su valor y lo va a convertir en virtud y en principio o no lo va a ser. Entonces, eso ya no depende de ti, depende de la elección de esta persona, ¿no? Y es que en esta elección que tú mencionas, pues se pone en práctica justo la autonomía y la libertad, que es lo que promueve Filosofía para Niños, o sea, es uno de los pues así como que el punto a donde queremos llegar. Y justo el pensamiento cuidante, tú nos mencionas que hay dos componentes que están vinculados con esta parte de la autonomía, porque, pues, o sea, podría ser desalentador, ¿no? Que yo como mamá y como papá estoy haciendo mi mejor esfuerzo, pero al final mi hijo, mi hija va a ser quien elija si este valor que se vive en el hogar va a ser suyo o no. Y entonces el pensamiento ético, pensamiento cuidante, nos mencionas que tiene un doble componente, que serían el cuidado y el respeto. Y entonces yo creo que esa sería la parte que podemos trabajar, el cuidado que involucra lo que tú cuides de ti, lo que piensas, lo que dices, lo que haces, que te importe el impacto que tienen tus pensamientos, tus palabras y tus acciones. Y entonces ya eso así como que es un faro, algo que ayuda, que apuntala. Y por otra parte, el respeto, que ya sería hacia las demás personas, el que los demás te importen. Y le das un sentido social a este pensamiento cuidadoso que nos gustaría mucho que nos compartieras, Jordi. Bueno, yo muy de acuerdo también con lo que apunta Gina, ¿no? De que el cuidado y el respeto son la base de ese pensamiento cuidadoso. El respeto yo creo que es fundamental en el trato con niños y niñas. Y el respeto entiende que es de valor lo que tienen que aportar los niños y las niñas. Tenemos que concienciarnos de que lo que pueden aportar ellos y ellas es de valor. Lo digo porque muchas veces hay esa consigna social de que, bueno, son pequeños, son pequeñas y no saben lo que dicen y no, lo que dicen no tiene importancia. Lo notan inmediatamente. Es decir, inmediatamente se dan cuenta de si tú estás teniéndolos en cuenta, estás dando valor a aquello que sienten, a aquello que piensan, porque es aquello, ¿no? Es que se le ha roto el juguete y fíjate cómo se está poniendo, ¿no? Un caso absoluto. Oye, para esta persona es fundamental esa ruptura de ese juguete. No puedes tomarlo a la ligera, porque eso es una falta de respeto, ¿no? Tienes que entender que es fundamental para esta persona esto que le está pasando, ¿no? Aunque para ti no sea banal, ¿no? Entonces el respeto consiste en esto, en dejar que el otro sienta lo que siente, ¿no? Y en respetar que el otro piense lo que piensa, que es muchas veces lo que nunca hacemos, ¿no? Les decimos a las demás personas que tienen que pensar, que tienen que sentir. Eso es tristísimo, ¿no? Sí. Y lo vemos continuamente, ¿no? Algo que le ha sentado a otra persona mal, inmediatamente lo que le decimos, bueno, pero era una broma. Oye, no tienes ningún derecho a decirle que aquello era una broma, porque lo has sentido mal. Tú tienes que tener esa empatía y ponerte en su lugar y entender que para él, en su juicio o para ella, no es una broma y por tanto no puedes hacerlo. No puedes dictarle cómo se debe sentir. Y lo hacemos continuamente. Cómo nos debemos sentir y cómo debemos pensar, ¿no? Y esto me parece una falta de respeto extraordinario. Esta es la primera parte de lo que decía Gina. La segunda, yo creo que el pensamiento cuidadoso tiene un valor ciudadano, de ciudadanía democrática indiscutible, ¿no? Porque evidentemente en una democracia hay que tener en cuenta a los demás, hay que contarlos, ¿no? Forman parte de las consecuencias inevitables que debemos de alguna manera tener en cuenta antes de proceder a actuar, ¿no? ¿Qué impacto va a tener nuestra actuación sobre los demás? Y esto debería ser fundamental en la democracia, en todas las decisiones políticas, democráticas, eh, porque un ciudadano siempre debe de pensar no solo en él o en ella, sino en los demás, ¿no? En qué impacto va a tener esa conducta que tiene en los demás, ¿no? Y por desgracia, pues muchas veces tampoco lo hacemos, ¿no? No nos fijamos en ese impacto. Y creo y por aquí había una participación de Caro que decía que los valores que dice son obligatorios, como el respeto, y creo que justamente ahorita ahondaste en el asunto del respeto, y de acuerdo a lo que vas comentando, Jordi, así es.
no hay posibilidad de pensar en un colectivo si no si no está atravesado por el respeto, ¿no? Y si no pensamos en colectivo, no hay manera de un pensamiento democrático. O sea, pareciera ser que en la práctica sí, pero no debería ser así, ¿no? Así es. Ahora, estamos muy interesadas, Jordi, en conocer la historia de cómo fue que elegiste estos autores y autoras con los que tú decides dialogar, retomar, mantener justamente esta conversación en cada uno de los capítulos que incluyes en tu libro. ¿Cómo elegiste? ¿Cómo seleccionaste? ¿Por qué dijiste este sí, este no? ¿Cómo fue este proceso? ¿Por qué eliges estos temas? Bueno, pues muy bien. A ver, os explico. De entrada había una premisa previa y es que yo no quería hablar de los valores de tipo personal. O de tipo más personal. Pues, por ejemplo, yo qué sé, hablar de la resiliencia, por ejemplo, ¿no? Que podíamos haber hablado. Eso es un valor más bien personal que social. Y para mí era fundamental vincular, como acabamos de decir, el pensamiento cuidadoso con una función social. Por lo tanto, intenté fijarme en valores que tuvieran ese reflejo social. Por supuesto, valores hay millones de ellos y por lo tanto, pues yo he escogido unos pocos y podía haber escogido otros muchos, entre otros muchos, ¿no? Incluso revisándolo ahora pensaba, pues mira, te has dejado la justicia, que es fundamental, ¿no? Y no está. Y mira que les hablo a los alumnos de la justicia como elemento fundamentalísimo, ¿no? Y no está. ¿Por qué? Pues porque se me pasó en el momento en que... Bueno, nos da para un tomo 2. Sí, nos da para la segunda parte. Entonces, ahí hay una decisión, ¿no? Intentar focalizar en valores que tengan un predominio más social que no personal. No porque no los considere fundamentales los personales, claro que sí, pero quería recalcar esa visión social del pensamiento cuidadoso, democrático, para construir ciudadanía. A mí me parece que esto es fundamental, ¿no? Porque yo creo que es muy importante que la filosofía para niños sirva para que entre todos construyamos una ciudadanía activa, participativa, crítica, creativa, cuidadosa de los demás. Creo que es fundamental esto. Entonces ahí me fijé en eso. Ya entrando más en los autores en sí, pues mira, los dos primeros, que son Lao Tse y Confucio, vinieron por una pregunta de un periodista, ¿no? Porque me dijo en el libro El niño filósofo y el arte, que estábamos hablando de ellos, me dijo, hombre, ¿no has recogido nada de la tradición oriental? Bueno, pues no, es verdad. Es decir, no ha recogido nada muy multicultural, cuando en realidad tú defiendes la idea de la diversidad y la multiculturalidad y la pluralidad, por supuesto que las defiendo. Entonces, claro, me di cuenta, como tantas veces con Sócrates, que es mucho menos lo que sé que lo que no sé. Lo que no sé es muchísimo más, infinitamente más que lo que sé. Entonces, claro, dije, pues cierto, tienes razón, no, en ningún momento pensé en la tradición oriental, cuando en realidad había leído cosas de Confucio y de Lao Tse que me parecían extraordinariamente interesantes y que podréis encontrar en el libro, ¿no? El concepto de armonía de Confucio tiene mucho que ver con Aristóteles, porque habla del justo medio también. Me quedé alucinando cuando lo investigué, ¿no? Porque dices, bueno, o sea, no se conocieron estos dos personajes y en cambio llegan a la misma conclusión, que ante dos extremos lo mejor es escoger el camino del medio, ¿no? No los dos extremos. Entonces, bueno, ahí esos dos primeros, ¿no? Luego Sócrates, bueno, pues porque Sócrates es el padre, ¿no? De todos nosotros, Claro, ¿no? claro. La filosofía Ese fue el único que no batallamos en saber cómo lo claro, elegí. claro, es el padre de todos nosotros y por lo tanto, pues ahí está, ¿no? El diálogo que nosotros practicamos en Filosofía para Niños es un diálogo socrático que pretende construir la verdad todos juntos, ¿verdad? Descubrir la propia ignorancia, admitir la propia ignorancia, darnos cuenta de que cuando admitimos la ignorancia es cuando empezamos a aprender. Y eso es lo que nos enseñó Sócrates. Además, lo hizo con buen humor y con ironía, lo cual me parece extraordinario, porque es la mejor manera de aprender, ¿no? Sin que haya tensión, sino con ironía y con buen humor, ¿no?
y con las ganas de ayudar al otro, ¿no? Porque Sócrates es lo que hacía, ¿no? En el momento en que el otro admitía, rendido ya, pues que no era capaz de responder concreta y correctamente a la pregunta que le hacía, pues Sócrates le decía, muy bien, pues vamos ahora a tratar de dialogar juntos para ver si podemos llegar a esa verdad, ¿no? Eso me parece un ejemplo de pensamiento cuidadoso, ¿no? Ahora que vemos que no lo sabemos realmente, que no estamos seguros, que hay muchos matices, vamos a tratar juntos de intentar encontrar las respuestas, ¿no? A través de las preguntas que nos podemos hacer todos. A partir de ahí, bueno, a Tolstoy lo he leído mucho, me gusta mucho como literato y pensé, pues, colocarlo ahí también como filósofo. Me parecía que se había hablado muy poco de él como filósofo. Lo mismo que Pico de la Mirandola también me parecía que su concepto de dignidad humana es extraordinario, ¿vale? Su concepto de libertad, cómo da origen al Renacimiento, que me parece un periodo fundamental del uso de la razón, y ahí entré. Mary siempre me cuesta, Wollstonecraft me gustó mucho el tema del feminismo y de los derechos de las mujeres, que pienso que es algo absolutamente fundamental, hay que abordarlo y tanto cuanto se pueda. Y luego, pues los grandes clásicos, ¿no? Gandhi, Luther King y Mandela, pues, ¿qué os voy a decir? ¿No? Son para mí, los apóstoles de lo que puede ser un ser humano bueno, ¿no? En toda su medida y en toda su amplitud. Y después me quedan dos, Eduardo Galeano, porque, bueno, me encantan todo lo que escribe o lo que escribió Galeano, me encanta, y Martha Nussbaum, porque la considero una intelectual de primera fila y su concepto de compasión es absolutamente extraordinario, me ha hecho cambiar, me ha hecho ver el mundo de otra manera, y me ha hecho darme cuenta de que la empatía es sustancialmente menor que la compasión. Y esto, pues personalmente me ha transformado. Y yo creo que, como digo en el prólogo, como dice Galeano en el prólogo, algo que no te transforma, que no te hace crecer, pues no vale la pena. Lo que vale la pena es lo que nos hace crecer, ¿no? Lo que nos transforma y lo que nos convierte en mejores, de alguna manera. No sé si he Y Jordi, contestado tenemos concreta y algunos. completamente a la pregunta. No, sí, No, buenísimo. nos encantó porque, o sea, nosotros creímos que solamente íbamos a mencionarnos a dos, pero pues nos diste un Todo el amplio panorama. panorama que nos enriquece mucho. Hay Acá algunos está. comentarios que queremos Es compartirte. de Libby, que dice, cuando vemos lo que saben otros como ustedes, bueno, como tú, Jordi, más claro nos queda lo que nos falta aprender. Por eso agradecemos mucho tu generosidad al compartir. Es lo que nos ponen por acá. Y Jordi, me dejaste picada. ¿Cómo se transformó tu concepto de compasión? Ay, ¿Dónde sabía que estaba te y a dónde picaría. llegó? Sabía que te picaría. Quiero Vale. saber, sí. No, no, no. A ver, Martha Nussbaum escribe un libro que se llama Paisajes del Pensamiento, que el título ya es una maravilla. O sea, Paisajes del Pensamiento. ¿Qué será eso? Porque el pensamiento precisamente no se caracteriza por los paisajes. Y ella escribe eso para defender una idea clarísima, y es que las emociones tienen parte de pensamiento. Eso ya es transformativo, porque de entrada siempre nos han dicho, no, la emoción va por un lado, el pensamiento va por otro, Claro. ¿vale? No, no, no. Y ella escribe este libro magnífico, además, con unos tintes autobiográficos enormes, porque habla de la tristeza y de la compasión. La tristeza la asocia a la muerte de su padre, entonces habla de ahí, en fin, se desnuda personalmente para llegar a esta teoría, ¿no? Y luego habla de la compasión. Y claro, establece una diferencia entre la empatía y la compasión que a mí me dejó clavado en la silla cuando la leía, ¿no? Dice, la empatía es la comprensión racional del mal del otro. Está muy bien. Yo comprendo el mal que siente el otro, pero es que la compasión va mucho más allá, porque es la indignación y la acción para suprimir la injusticia que ha causado ese mal. Fijaros, es mucho más rico que la empatía, porque la compasión lleva directamente a la acción. Acción. A la acción. No puedo permitir eso. Es indigno que eso ocurra y por lo tanto debo actuar para evitarlo. En la medida que pueda, tal como yo pueda, debo actuar para evitarlo. A mí esa idea me ha transformado. A partir de ese momento he pensado que evidentemente tenemos que ser empáticos porque hay que comprender a los demás,
pero es más importante ser compasivos. Nos quedamos Porque además, cortos con la empatía. Sí. claro, porque además la compasión añade otra cosa, que es la valoración racional de la injusticia cometida, porque Sí. uno solo siente compasión cuando se da cuenta de que la otra persona no lo merece. Eso lo dice Martha Nussbaum en su ensayo de una forma clarísima, ¿no? Nosotros primero valoramos. Si vemos que el otro lo merece, no sentimos compasión, porque ha hecho mal, porque se lo ha buscado, porque la compasión llega cuando ves que es claramente injusto, que no se lo merece y por lo tanto no puedo permitirlo. Debo evitarlo, debo hacer lo que pueda para evitar esa injusticia. Me parece un concepto este de Martha Nussbaum que la sitúa al nivel de una intelectual de primera fila. Es un concepto transformador y creo que debe estar dentro del pensamiento cuidadoso claramente, porque se queda corta la empatía entonces. Sí, ya, o sea, es nada más racional, es un ejercicio racional la empatía. Es Claro, un paso, claro, pues, probablemente por el que hay que atravesar, ¿no? claro, Claro, o sea, exacto. como que es la antesala para la compasión, ¿no? O sea, Eso es lo que ella dice también. Es necesario pasar por ese paso porque posiblemente sea la antesala, justamente como decís, de la compasión, pero hay que llegar a la compasión, hay que llegar ahí claro, el para trayecto no realmente. está completado si no llegas Exacto. a ese punto, claro. Y fíjate Eso es lo que. que con lo que dices, además este concepto que está verdaderamente así enloquecedor, Revelador. ¿no? Implica una serie de procesos también de reconocimiento de nosotros y nosotras en el otro. O sea, es a partir de reconocer que el otro es un otro, ¿no? Claro. Y que también que es igual a ti en muchos sentidos, y el asunto de la dignidad, por ejemplo, atravesado de por medio, es que es posible sentir empatía. Cuando pensamos que los otros son menitos, no son todavía muy personas, como en el caso de las niñas y los niños, o pues o de otras personas, ¿no? O sea, de personas vincularte, mayores, personas que viven con sí, discapacidad. la posibilidad de vincularte y reconocerte en el otro y por lo tanto moverte a la acción está mucho más compleja. Tienes que partir de un reconocimiento de que el otro ahí está, que el otro importa, que el otro vale, que el otro es, ¿no? No a medias tintas, Y sino ahí de estamos manera hablando completa. ya de dignidad. Sí. Le añadiría la fragilidad también, la dignidad y la fragilidad, ambas cosas, ¿no? Porque la dignidad es compartida, forma parte de esa naturaleza humana y ese bien común que debemos construir entre todos, pero además es que somos frágiles. ¿Y quién nos lo iba a decir, ¿no? Que no, íbamos a pasar una pandemia en la que tenemos que escondernos todos, Sí. porque somos así de frágiles, ¿no? Los seres humanos, ¿no? Entonces, ahí está claro, en el momento en que tú te sabes frágil, sabes que eres vulnerable, que las personas lo somos, sabes que eres mortal y por lo tanto eso te hace también frágil y vulnerable, sabes que eres propicio pues, a enfermedades, a las tristezas, a las penas, en ese momento puedes entender que el otro también es frágil, ¿no? Si le supones la dignidad y la fragilidad, la empatía es un paso hecho ahí, ¿no? Claro. Pero es que además luego llega la compasión, que creo que ya es lo máximo, ¿no? Es ser capaz de no permitir esa injusticia, ¿no? Y de esto estamos muy necesitados, porque todos decimos, ¿no? Pobrecito, ¿no? Este niño o esta niña, compañero mío, que lo maltratan, pobrecito, me sabe mal, no es suficiente. Eres No. empático, ¿vale? Te sabe mal, me parece muy bien, pero es que no puedes permitirlo. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? No te puedes quedar en me sabe mal. No te puedes quedar en la empatía. Tienes que dar un paso hacia la compasión. Lo aprendí de Martha Nussbaum, ¿eh? No es Y deducción propia. nosotros de ti. Sí. Y nos parece genial y yo creo que también esto pues está, entonces se hace patente el vínculo entre la compasión y la ciudadanía. Porque la ciudadanía es justo eso, es ponerte en Es el acción. ejercicio de la compasión, Así básicamente. es, un ejercicio. Ah, Nos estás revelando algo muy interesante, Jordi. sí, sí. Oye, Bueno, y dime. preguntan por acá, dice Mariana, dice Jordi, de haber escrito sobre la justicia, ¿qué es lo que en esencia hubieses compartido? Uf, Ay, qué bonito. qué buena Gracias, pregunta. Mariana. Sí, gran Muchas pregunta. gracias, Mariana. Me voy a poner a hacer el capítulo ahora, que me falta. Córrele a teclear. No, en cualquier caso hay ideas tremendamente interesantes sobre la justicia, ¿no? Que creo que abordaría. La primera es si la justicia es ciega o no.
ahí tenemos una buena pregunta, ¿no? Si por un lado debe serlo y por otro no. Porque claro, debe ser ciega a las diferencias, pero no debe ser ciega a las desigualdades. Porque si la justicia es ciega a las desigualdades, entonces no es justa. ¿Eh? Exacto. Otra cosa, ¿vale? Entonces, otra cosa que me plantearía es si la justicia debe conllevar castigo o no. ¿Es posible una justicia sin castigo? Es otra pregunta que lanzo. Y Ay, que, Jordi, ¿por qué no ¿vale? pusiste a la justicia? ¿Vale? La justicia. Y luego hay otra que me gusta mucho, ahora no recuerdo, creo que es Rawls, el filósofo Rawls, que dice algo muy interesante de la justicia. Dice que para ser justos deberíamos tomar decisiones sin saber cuál es nuestro lugar social. Quizás me equivoqué de filósofo ahora, y puede ser que tenga un lío mental. Pero la idea es muy potente, ¿no? La idea de cuando yo tomo una decisión, tengo que tomar una decisión de manera que yo no sé si voy a estar abajo de la escalera social o voy a estar arriba de todo. Porque claro, si la decisión la tomo arriba pensando que yo nunca voy a estar abajo, no voy a ser justo. Si pudiéramos tomar decisiones diciendo, es que yo no sé dónde voy a estar, suponiendo un supuesto, ¿no? Intelectual, como yo no sé dónde voy a estar, tengo que tomar la solución más justa para todos, para los que están abajo y para los que están arriba, porque como no sé dónde voy a estar, es una idea también muy interesante sobre la Claro. justicia. ¿Y qué personaje hubieras elegido para hablar de la justicia? Pues quizá Rawls hubiera elegido este autor que pienso que aporta muchísimas cosas interesantes Claro. sobre la justicia. Tiene un libro que se llama Teoría de la Justicia que pienso que es interesante también. Lo Tenemos dejé. varios comentarios, queremos compartírtelos, son varios. Sí. Preguntan, hace rato comentabas con lo de la compasión sobre si pensamos que alguien lo merece, entonces no nos mostramos empáticos, no nos sentimos empáticos, pero sí, cambia la cosa. Dice, ¿en base a qué definimos si se lo merece o no? Nuestros propios, lo decidimos nosotros, nuestros propios criterios, claro. Ahí está, ¿no? Claro, por eso hay gente que se compadece muy rápidamente y gente que le gusta mucho mostrar compasión. Porque, claro, lo elegimos nosotros en función de elementos muy complejos, ¿no? Claro, una persona que esté sufriendo mucho le va a costar más o menos, depende, ¿no? Porque a lo mejor puede pensar, porque está sufriendo mucho, que entiende muy bien que el otro sufra algo, pero puede pensar lo contrario. Yo estoy sufriendo mucho, tú casi no estás sufriendo y me pides que me compadezca de ti, cuando en realidad yo estoy sufriendo mucho más, ¿no? Es muy complejo, esta pregunta es muy buena pregunta también, porque Claro. es que no hay una solución así cataplán, sino que realmente dependerá de cada persona, ¿no? Los criterios los elige cada persona elige si merece o no, pero en función de ese criterio, dice Marta Nussbaum, sentimos o no compasión, en función del criterio que nosotros mismos establecemos, el linde que establecemos nosotros, ¿no? Por eso el linde de compasión es distinto en cada persona. Claro. Por acá comparte Caro, dice, en maya hay una frase muy linda que dice, Inlak Ech Halaken, significa yo soy un tú y tú eres un yo, que es un poco a lo que nos estábamos refiriendo. Ya te están pidiendo el libro sobre justicia, Jordi, aquí están diciendo que para cuándo. Dice María Fernanda Cetina, cuando eres madre o padre de 2 niños de 3 y 4 años, ¿cómo se lleva a cabo la justicia en la crianza? Todos los días me rompo la cabeza para tomar decisiones que sean justas. Pero parece, bueno, ahí se quedó Pero le parece complicado, yo lo he es lo que complicado. entendemos. Sí. Y un comentario más que dice que si hay grados de compasión, si hay Sí, diferencias de grado en la compasión y que claro, si se podría confundir con abnegación, perdón. claro, hay lindes, ¿no? Hay lindes de compasión, eso dependerá de cada persona donde fijes el linde. Hay personas que se compadecen inmediatamente y hay personas que les cuesta mucho compadecerse, ¿no? Hay unos lindes de compasión. Respecto al tema porque creo que ya vamos mal de tiempo, ¿no? Vamos justitos un poco. Sí, un poquito. Muy rápidamente, respecto al tema de la crianza justa. Mira, yo pienso que es la compaginación, es mi idea, ¿no? Compaginar el amor con la exigencia. Es decir, yo creo que ambas cosas llevan a la justicia, ¿no? Amor y exigencia.
se debe amar porque sin amor es muy difícil ser justo, pero al mismo tiempo se debe querer la mejor versión del otro. No una versión, sino la mejor versión que es capaz de ofrecer la otra persona, que además se construye indefinidamente, por tanto nunca será la mejor, siempre habrá otra mejor o puede haber otra mejor, pero la mejor que en aquel momento seamos capaces. Entonces tiene que haber exigencia. No hay justicia sin amor y exigencia. Por eso la justicia como estatua lleva una espada para la exigencia y una balanza para medir ese amor, ¿no? Para medir las razones y para mí es así, yo lo veo así. Así es que una manera de manifestar el amor es justo el cuidado, son los límites, es el procurar Claro, que saques de ti lo mejor de ti, ¿no? Entonces, claro. incluso lo mencionamos en otros momentos, el descuido, el dejar que los niños o las niñas hagan lo que quieran, Es maltrato. Es Es una maltrato. forma de Maltrato. maltrato. Ujú. Así Es maltrato, es maltrato. Eso aparece también en el libro, es una forma de maltrato. es ¿Vale? abandono, Dejarles, es claro, descuido. no me importas, te dejo hacer lo que quieras porque no me importas. Y por lo Así tanto, es. si no me importas, haz lo que quieras. Pero ahí se ha perdido el vínculo. El vínculo es fundamental para el pensamiento cuidadoso, claro. Claro. Eso es en esencia, vincularse con los demás, ¿no? Acercarse a los demás de forma bondadosa, compasiva. Sí. Jordi, ya para cerrar, queremos preguntarte, ¿hubo algún diálogo con alguno de las personas que tú elegiste que te costara más trabajo o que te embelezara más? O sea, cualquiera de las dos, la que nos quieras compartir. Vale, mira, la de Martha Nussbaum fue un espejo intelectual, por decir algo, ¿no? Un cambio intelectual. Pero la que me afectó de forma profunda fue la de Mandela con el concepto de Ubuntu, ¿no? Ese es un concepto maravilloso que yo creo que deberíamos exportar al mundo entero, ¿verdad? Desde la tribu Xhosa, que es la tribu de Mandela en Sudáfrica, ¿no? Y desde aquí recomiendo a todo el mundo que mire la película Invictus. Es una película imperdible, si no la habéis visto, vedla. Es una maravilla porque muestra exactamente lo que significa perdonar, lo que significa Ubuntu. Viene a ser algo muy parecido a lo que ha leído Cecilia hace un momento, ¿no? Ubuntu es un concepto de esa tribu que dice yo soy porque nosotros somos. Ese es el concepto de Ubuntu. Es decir, si hay alguien infeliz mi alrededor, yo ya no puedo ser feliz. Fijaros qué concepto más precioso. No puedo permitir la infelicidad a mi alrededor porque entonces la felicidad no será posible para nadie, para mí tampoco. Por lo tanto, está dentro de mi obligación ética y moral procurar la felicidad del otro. Y claro, es que es precioso porque cuando procuras la felicidad del otro, patapam, obtienes la tuya. Así es. Es así, ¿no? Es decir, cuando damos es cuando... porque hay una cosa, una anécdota, y con esto acabamos, si os parece, pero es una anécdota muy bonita, ¿no? Eh, es la idea de que cuando yo te doy una cosa, Gina, la cosa la tienes tú y yo ya no la tengo, porque te la di. Cuando yo te doy amor, amor lo tenemos los dos. Yo no perdí nada y tú sí ganaste. Y yo también gané porque gané ese amor que tú me diste y tú ganaste el que yo te di. Eso pasa con el amor y con la sabiduría, atención, y con el pensamiento, ¿no? Y con el aprendizaje. Cierto. Lo damos, lo regalamos y nos hace más ricos. Yo creo que Esos son, en la medida que lo compartes, se Se multiplica, hace más grande. no resta. claro, suma y multiplica, no resta. En cambio, con lo material eso no ocurre, ¿no? Claro. Y eso debe ser fundamental para la educación de los niños y las niñas, ¿no? El amor, la exigencia, el respeto, todos esos valores y traducirlo en virtudes, ¿no? Que vean padres amorosos, respetuosos y traducirlo en principios. Oye, en esta circunstancia nos encontramos esto, pero sabes que en la familia defendemos la idea de el respeto, de la compasión. Por lo tanto, vamos a actuar de esta manera para mostrar eso que somos, ¿no? Eso que es nuestra familia.
Claro Híjole, que sí. qué- Jordi, fue Sí. una charla riquísima, o sea, te agradecemos mucho todo lo que nos compartiste, toda la reflexión que despertaste en nosotros. Ya están pidiendo aquí el título de tu libro. Vamos Entonces a los poner ponemos la aquí. portada aquí mismo en nuestra... Vamos a compartir la publicación que tienes tú en nuestra página para que todas las personas que nos acompañaron y hasta las que no nos acompañaron tengan oportunidad de ver ese libro que es una joya, que estamos ansiosas ya por tener en nuestras manos. Estamos muy agradecidas por el material que nos compartiste. Y bueno, pues no nos queda nada más que preguntarte qué sigue. Nosotros vamos a estar en contacto contigo, te seguimos, estamos al pendiente, te escuchamos, realmente enriqueces mucho en nuestro pensamiento, escucharte, leerte es un regalo. Entonces, pues dinos qué sigue y pues nosotros te seguimos. Bueno, pues no lo sé exactamente. Ahora falta ver qué ocurre con este libro que cierra esta trilogía del pensamiento multidimensional, ¿no? Y bueno, hay varias propuestas sobre la mesa, pero la editorial tiene que pues, acabar de ver cuáles son más viables, cuáles son no. A mí, si me preguntáis a mí, yo creo que hay dos cosas sobre las que me gustaría escribir ahora. Una es sobre qué significa ser docente, que pienso que es algo que es importante, ¿no? Que significa enseñar, ¿no? Que significa aprender juntos. Y luego otro camino sería pues esa ciudadanía que ahora la he esbozado desde el punto de vista de la ética, esbozarla desde el otro lado, ¿no? Desde el lado de la política, ¿no? De la ciudadanía como entendida como participación política, que creo que también sería interesante reflexionar sobre ello. Pero ya veremos. Eso ya va en función de lo que vaya pasando con este libro y en función de lo Claro. que la editorial tenga a bien considerar. ¿eh? Pues nosotros Pues estamos seguros de gracias, que este Tania. libro va a tener una gran recepción porque Seguramente. es muy valioso, es Tiene un ideas muy material poderosas, bellísimo. que inspiran mucho, que ponen, me parece, y alumbran a donde hay que mirar, a donde hay que seguir pensando, donde podemos seguir dialogando. Te ponen en el chat muchos comentarios, Jordi, para darte las gracias. Y nosotras también, creo que Gina está de acuerdo conmigo, gracias es una palabra que se queda corta verdaderamente con lo que sentimos por tu tiempo y lo generoso que eres además con lo que sabes. Entonces, pero como dices, todo esto, en el dar en esto, solo se multiplica, ¿no? Muchas Ahí gracias. estamos. Vale, muchísimas gracias por todo. Y si tenemos 30 segundos, os leo un poema de Benedetti que me acaba de caer en las manos hace media Nos hora encantaría. y me ha parecido fundamental. Dice así: abrir las puertas, quitar los cerrojos, bajar el puente y cruzar el foso, abandonar las murallas que te protegieron, volver a la vida y aceptar el reto, recuperar la risa, ensayar el canto, bajar la guardia y extender las manos, desplegar las alas e intentar de nuevo celebrar la vida, remontar los cielos. Wow. Creo que con todo eso ya Benedetti nos guía bastante bien sobre cómo debemos actuar. Así es, así como que muy alineado con todo esto que hemos estado charlando. La mejor manera de cerrar, la verdad. Así es. Muchas gracias, Jordi. Valoramos vosotras. mucho tu tiempo y pues apreciamos todo lo que compartiste. Y esperamos tenerte pronto de nuevo por acá. Cuando queráis. Perfecto. Muchas gracias. Chao. Gracias, Jordi. Chao.